Buenos días, compañeros y profesor. Me presento, soy Fernando Jesús Bravo García y en esta ocasión voy a exponer el tema de ley de Graham abordado en el segundo departamental de la materia de química y sustentabilidad. Para empezar, vamos a hablar de la ley de Graham como el principio que refiere lo siguiente. La velocidad de difusión de los gases está relacionada de manera inversamente proporcional al peso molecular de cada gas en esta reacción o en este proceso. Por ejemplo, en el proceso de respiración que ocurre en los pulmones podemos analizar mediante la ley de Graham la velocidad de difusión de estos gases desde el medio que son los pulmones hacia el exterior. Eh, la ley de Graham fue formulada por Thomas Graham en 1829 y esta indica que cuando dos gases se ponen en contacto, estos se mezclan y se lo hacen de manera espontánea. Esto quiere decir que lo hacen en condiciones normales de presión y temperatura y no es necesario aplicar ningún trabajo sobre el sistema. Ahora bien, Graham observó que al poner en contacto estos dos gases, las moléculas con masas más pequeñas se difunden más rápido que las pesadas. Esto se debe al movimiento caótico de un gas dentro de otro y pues este proceso también se conoce como difusión y la ley de Graham también se conoce como la ley de difusión de los gases. Cuando un gas escapa desde un medio de mayor presión a uno de menor presión, pues existe difusión y la rapidez con la que estos gases se desplazan a través de un medio es inversamente proporcional al peso molecular de cada uno. Esto se puede enunciar matemáticamente como a continuación tenemos en esta diapositiva. El supuesto y expresión matemático exponen lo siguiente. La ley de difusión de Graham establece que bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, la rapidez de difusión de diferentes gases es inversamente proporcional al cuadrado de las raíces de las masas moleculares. Podemos también apreciar la ley de Graham de forma lógica, ya que es más probable o es lógico que un gas con un peso molecular mayor le sea más difícil de transportarse o desplazarse a través de un medio, ya que pesa más, entonces su velocidad de difusión será menor. Ahora bien, un gas con un peso molecular más bajo, pues le será más sencillo desplazarse a través del medio, ya que no carga con demasiada masa. Entonces, esto matemáticamente se aprecia de la siguiente manera y podemos analizar que el cociente entre la velocidad del primer gas dividido entre la velocidad de un segundo gas es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del segundo gas entre el peso molecular del primer gas. Así de sencillo podemos expresar la ley de Graham y esto se puede aplicar a diferentes procesos y pues aplicaciones industriales. Por ejemplo, el gas natural y licuado de petróleo GLP son inodoros. Cuando se usan en aplicaciones comerciales, se les suele agregar una cantidad muy pequeña de un compuesto orgánico nombrado mercaptano, el cual es un compuesto que tiene un olor muy susceptible al olfato en cantidades muy pequeñas, como por ejemplo 0.001 miligramos. Y pues por litro, lo que en caso de fuga puede confirmar que pues existe esta expulsión de los gases y pues puede ayudarnos a prevenir un accidente, ya que podemos aplicar por ejemplo la ley de Graham, dándonos cuenta que en presencia de un gas contenido en un medio con una presión, si se libera a través de una fuga, va a haber una presión menor en el exterior. Por lo tanto, se comenzarán a difundir los gases y saldrá primero al exterior el que tenga una mayor velocidad de difusión. Al ser el mercaptano un gas con un peso molecular menor al del GLP, entonces pues saldrá antes al exterior. Entonces pues será más sencillo identificar la presencia de una fuga y por lo tanto prevenir accidentes. Ese es un uso práctico de la ley de Graham. Ahora bien, vamos a ver un ejercicio teórico en la cual pues enuncia lo siguiente. Queremos analizar y conocer la velocidad de difusión del oxígeno respecto al hidrógeno. La ley de Graham compara las condiciones y las propiedades, el comportamiento de dos gases respecto uno respecto del otro. Entonces nos piden
saber la velocidad de difusión del oxígeno respecto del hidrógeno si la masa molar del primero, es decir, del oxígeno, es igual a 32 gramos mol y la del segundo es de 2 gramos mol. Estos son gases diatómicos. Primero hay que identificar los dos que nos brinda el problema. Para empezar, pues se identifican las variables conocidas, que son el peso molecular tanto del oxígeno como del hidrógeno. Al ser gases diatómicos, podemos únicamente multiplicar el peso molecular que aparece en la tabla periódica por 2 y pues ya tendríamos el peso molecular de estos dos gases diatómicos. Y ahora vamos a identificar las incógnitas, es decir, ¿qué nos pide resolver el ejercicio? Vamos a identificar las variables desconocidas que son la velocidad de difusión del oxígeno y del hidrógeno. Vamos a aplicar la fórmula de la ley de Graham sustituyendo el peso molecular del gas 2 entre el peso molecular del gas 1. Es importante identificar cuál es el gas 2 y cuál es el gas 1 para tener una aplicación y un resultado satisfactorio. En este caso, el gas 2 va a ser el oxígeno y el gas 1 va a ser el hidrógeno. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que el cociente entre el peso molecular del segundo gas entre el peso molecular del primer gas es igual a la raíz de 16, que es igual a un valor de 4. Este valor pues no tiene unidades y expresa la relación que existe entre pues las velocidades, como podemos apreciar. Nos dice que el cociente entre la velocidad del primer gas, que es el hidrógeno, entre la velocidad del oxígeno es igual a 4. Despejando, por ejemplo, si queremos conocer la velocidad del hidrógeno, vamos a concluir que la velocidad del hidrógeno es 4 veces la velocidad del oxígeno. Y eso tiene mucha lógica, ya que apreciamos que el oxígeno tiene un mayor peso molecular. Por lo tanto, la velocidad del hidrógeno, al tener un menor peso molecular respecto al oxígeno, va a ser mucho más rápido. En este caso, podemos apreciar que es 4 veces más rápido, o se difunde 4 veces más rápido que el oxígeno. Mientras que, pues, si queremos analizar por otra parte la velocidad del oxígeno, pues podemos apreciar que es igual a una cuarta parte de la velocidad del hidrógeno. Entonces es bastante lento respecto del hidrógeno. Aquí está la referencia del problema que resolvimos y de la teoría. Ahora vamos a explicar el proceso que se efectuó dentro del laboratorio y pues los cálculos de la práctica número 4 de la ley de difusión de Graham. Para este experimento o esta práctica efectuamos el proceso haciendo uso del siguiente material. Empleamos un tubo de vidrio de 30 centímetros aproximadamente, 2 tapones de hule, motas de algodón, un cronómetro, unas pinzas universales y los reactivos que empleamos son el ácido clorhídrico y en la práctica se indicaba que se debía ocupar el hidróxido de amonio. Sin embargo, en la práctica ya se ocupó pues el NH3. Aquí está el procedimiento experimental en el cual pues montamos dentro de nuestro laboratorio el tubo de manera que pudiéramos tenerlo de forma horizontal. Este debía estar limpio y seco obviamente para que la práctica se efectuara con satisfacción. Entonces lo que procedimos a hacer es que en cada tapón que se conectaba a los extremos del tubo horizontal pues ubicábamos una mota de algodón en la cual pues agregábamos gotas de cada sustancia. Esto se debe hacer de manera instantánea y ambos procesos de agregar un gas dentro de una mota de un lado como del otro debían efectuarse de manera simultánea para obtener resultados pues bastante cercanos o pues los resultados esperados. Entonces, una vez que ubicábamos los dos tapones en los extremos del tubo, pues a partir de ese momento tomamos el tiempo hasta observar dentro de ese tubo un pequeño haz o un disco, el cual pues podríamos medir para identificar respecto de un lado y del otro las distancias recorridas por cada gas. Ese pequeño haz pues nos permitía dividir las distancias y pues identificar de una mejor manera las distancias que recorría cada gas. A continuación se describía el cuestionario en el cual nos pedían pues llenar las lecturas que identificamos en el experimento, tal como el tiempo y la distancia en centímetros del ácido clorhídrico y del amoníaco. Entonces pues
Analizamos, medimos por medio de una regla graduada a 30 centímetros, pues la distancia que cada uno de los gases recorrió. En total se hicieron 3 mediciones y pues con base a estas 3 mediciones efectuamos los cálculos que se describen a continuación. Sacamos el promedio del tiempo, de los tiempos registrados por cada uno de los gases y pues bueno, por los 3 experimentos, el cual nos resultó de 42.4 segundos. El promedio de la distancia que recorrió el NH3, que pues fue igual a 16.9 centímetros. El promedio de la distancia que recorrió el ácido clorhídrico, que fue 8.5 centímetros. Y finalmente, por medio de la fórmula de velocidad promedio, que es igual a dividir la distancia recorrida entre el tiempo efectuado en recorrer esa distancia, nos dio que la velocidad del NH3 era igual a 0.399 centímetros sobre segundo, mientras que del ácido clorhídrico era igual a 0.195 centímetros sobre segundo. Según la ley de Graham, una vez sustituidos pues los valores de la velocidad del primer gas entre la velocidad del segundo gas, pues obtenemos un valor pues constante. Y ahora efectuando lo mismo, pero del otro lado de la igualdad de la ley de Graham, pues sería la relación de dividir los pesos moleculares y nos dio el valor de 0.687, pues también es una constante, sin unidades. Entonces con los datos obtenidos pues llenamos esta tabla en la cual pues efectuamos todos los datos del experimento. Y ahora bien, vamos a ver si se comprobó o no la ley de Graham. Podemos observar que si se efectúan, bueno, si tomamos en consideración como la velocidad del primer gas el ácido clorhídrico y también el segundo gas, el NH3, entonces al sustituir todos los datos nos damos cuenta que el resultado del cociente entre velocidades y la raíz cuadrada del cociente de pesos moleculares no coincidieron, es decir, no se cumplió la igualdad, con lo cual, pues, a pesar de que se obtienen resultados bastante, pues, cercanos, la ley parece no cumplirse en nuestro experimento, debido a, pues, a posibles errores dentro de las mediciones. Entonces, pues, eh, vamos a calcular ahora el porcentaje de eficiencia del experimento, recordando que el 100% corresponde al valor de la relación, la cual se expone pues dentro de la ley de Graham, que es igual al peso molecular del segundo gas entre el peso molecular del primer gas. Ahora bien, como ya tenemos todos los valores para este caso, hacemos una relación por medio de un factor de conversión o de regla de 3, y en la cual obtenemos un 71.03% de eficiencia. Eso quiere decir que si no se obtuvo el 100% de eficiencia, podemos apreciar algunas cosas importantes, como puede ser, por ejemplo, las corrientes de aire o interferencias ambientales, las cuales son que, por ejemplo, dentro del laboratorio, al sellar los corchos no se haya, pues, se haya filtrado alguna corriente de aire, lo cual pudo afectar la dirección y velocidad de difusión y provocando resultados inconsistentes. También pudimos haber cometido errores en la medición del tiempo o distancia, errores humanos o instrumentales al medir cuánto tarda un gas en difundirse cierta distancia, pues afectan a la precisión de nuestro experimento. Ahora bien, también podemos tener errores relacionados con las impurezas de los gases, por ejemplo, ya que pues si van perdiendo eficiencia y pues forman un precipitado gas diferente en el centro, lo cual nos permitía identificar la distancia a la cual cada uno de los gases se difundía. La difusión observada no representa fielmente el comportamiento teórico esperado, si es que algunas de estas pues, condiciones también pues, participaban dentro del experimento. Entonces, de acuerdo con los pesos moleculares del ácido clorhídrico y en este caso del amoníaco, la mayor velocidad de difusión debería corresponder al de mayor peso molecular, al de menor peso molecular, perdón. Ahora bien, el que tenga menor peso molecular es el que será más rápido y como sabemos, el ácido clorhídrico, su peso molecular calculado fue de 36 gramos mol, mientras que del NH4OH fue de 35 gramos mol. Entonces tenemos que el NH4OH será más rápido, ya que tiene un menor peso molecular. Ahora bien, dentro de nuestro experimento, pudimos notar que el NH3, es decir, el amoníaco,
pues tenía también un menor peso molecular. Entonces, a partir de esto podemos concluir que teóricamente el gas que mayor velocidad de difusión debía presentar sería el NH3. Y pues podemos apreciar que sí, como se puede notar en los datos, pues la velocidad del ácido clorhídrico resulta ser menor que la del amoníaco. Como podemos ver, el amoníaco se desplaza a una velocidad de 0.399 centímetros sobre segundo, mientras que el ácido clorhídrico se desplaza a 0.195 centímetros sobre segundo. Como podemos apreciar, efectivamente existe esta relación entre los pesos moleculares y las velocidades. Entonces, del experimento se concluye que, pues en efecto, los gases con menor peso molecular son los que deben desplazarse de manera más rápida. Ahora bien, según la fórmula que se presenta a continuación, la velocidad de este compuesto a temperatura ambiente, aproximadamente 25 grados Celsius, sería de 66.120 centímetros sobre segundo. Comparando la velocidad con la obtenida experimentalmente por dicho gas, sí son diferentes y pues la velocidad, esta fórmula que se expresa aquí es igual a la velocidad cuadrática media y es muy diferente a la velocidad de difusión, ya que como pudimos observar los valores pues son muy distintos, pero a partir de esta velocidad, si se establece la relación entre dos gases, pues obtenemos la ley de Graham. Entonces, pues a partir de esto podemos concluir que la ley de Graham no puede ser empleada, por ejemplo, para conocer exactamente una velocidad exacta de un gas, eh, sino que establece únicamente una dependencia de velocidades entre dos gases respecto a sus pesos moleculares y funciona bien para calcular estas dependencias o estas correspondencias de velocidades. Mientras que si queremos conocer una velocidad cuadrática o una velocidad exacta, es importante pues hacer uso de la fórmula de velocidad cuadrática media, ya que esta pues sí toma en cuenta valores como la constante R y pues la temperatura, mientras que pues la ley de Graham únicamente usa dos parámetros, tanto el peso molecular como la velocidad, si es que la conocemos, de difusión de un gas. Además, pues son diferentes también porque hubo errores y fallas experimentales como lo comprobamos y además no estábamos en una condición de temperaturas pues estándar. Y pues finalmente esto sería la ley de Graham. Podemos continuar con los siguientes temas vistos alrededor de la materia de química y sustentabilidad, donde podemos aplicar conceptos que se van estudiando pues consecutivamente. Muchas gracias.